¿Alguna vez usted ha pertenecido a algún grupo? Me imagino que sí, a los Boy Scouts, a la Defensa Civil, al grupo de raperos. Pero yo recuerdo que cuando era joven, en mi barrio comenzó a surgir, entre Robledo y Castilla, una de las primeras bandas de Medellín. Pero no bandas de rock, bandas bueno, no comenzó como una banda delincuencial, comenzó como una banda de muchachos que les gustaba el metal. Y comenzaron 5, 10, 20, al último volvieron delincuentes, 30, 40, 50, iban a parar más de 50 peludos por la casa, así todos vestidos de negro, y los caracterizaba algo. Se tatuaban un escorpión acá en su mano, en su brazo. Y entonces esa era la característica que ellos tenían. Cuando usted veía a alguien con un escorpión, dice, estos pertenecen a los escorpios. Y eso fue causa para que los persiguiera en aquel tiempo lo que era el dogma en aquel tiempo. Lo tal es que eso los identificaba. Y de igual manera, yo no sé si ustedes se sienten identificados con algún grupo, con algún grupo específico, pero cuando uno llega a los pies de Cristo, el Señor quiere que usted se identifique con un grupo. Y ese grupo con que Dios quiere que se identifique usted es la iglesia, ¿sabía usted? Nosotros somos muy individualistas y nos gusta mucho la idea, que es una verdad en la palabra, que Dios es un Dios personal. Usted se puede comunicar personalmente con Dios. Eso nos gusta, ¿cierto? Pero como somos tan individualistas, pasamos por alto que Dios es un Dios de pueblo, es un Dios de un grupo específico. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, ¿sabe cuál era el sello que tenía el pueblo de Israel para ser identificado? Era la circuncisión de los hombres. Todo niño que nace, hasta el día de hoy los judíos, todo niño que nace lo circuncidan. Y esa era la señal, el registro para cuando el pueblo de Israel pasa la nueva generación a la tierra prometida, cruzan el Jordán. Esa nueva generación no había sido circuncidada, y lo primero que hace Josué es circuncidar. Cuando Dios nos llama a ser parte de su pueblo, y ser parte del pueblo de Dios, ya el Señor dice en Romanos capítulo 2, finalizando el capítulo, dice que ya no nos identificamos por una circuncisión física, sino que somos identificados por una circuncisión espiritual. O sea, hay un sello en el pueblo de Dios. Ese sello ocurre cuando alguien cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Hay un sello de parte de Dios, y ya hay un acto simbólico que es el bautismo, cuando alguien declara: yo he confiado en el Señor Jesucristo y creo en Él, y tomo la decisión de confesarlo delante de muchos que creen en el Señor Jesús, y se hace bautizar. Y participa de la cena del Señor porque se identifica con el Señor. Y entonces, cuando Dios te salva, no solamente te perdona tus pecados, sino que empiezas a ser parte de un grupo gigantesco que se llama la iglesia. Y la iglesia son los creyentes verdaderos que han creído en Cristo Jesús en todos los tiempos de la historia, y en todo rincón donde hay creyentes verdaderos en Cristo Jesús son parte de la iglesia del Señor. Así que hay una iglesia universal. Y cuando Jesús dice, en Efesios capítulo 5, que le dice a los esposos, bueno, no estamos hablando de parejas, pero aproveche usted, esposa, maridos, amen a sus esposas. Amén. ¿Qué pasó? Esposos, amen a sus esposas. Porque recuerden que a nosotros nos gusta decir mucho: esposas, sométanse a sus esposos. Pero el punto es: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó, ¿qué?
La iglesia, ¿está hablando de qué? ¿De varias iglesias? No, está hablando de una iglesia que está compuesto por aquellos que aman al Señor Jesucristo y han creído en Él. O sea, cuando usted se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, le dan allí la cédula, ciudadano del reino de los cielos. Parte del pueblo de Dios que es la iglesia. Pero claro está, compartíamos en estos días que la iglesia también se denomina por decir cuando la iglesia de alguna ciudad. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los corintios, habla acerca de la iglesia que está en Corintio, la iglesia que estaba allí en la ciudad de los corintios. Pero también de esa iglesia se habla de las iglesias locales, en este caso como nosotros. Es muy llamativo cuando los saludos que hace Pablo, por decir cuando iba terminando 1 Corintios 16, 19, dice, hey, saludos, les manda saludos Priscila y Aquila y la iglesia que se congrega en su casa. Qué especial. Priscila y Aquila eran una pareja que amaban al Señor, les servían al Señor, trabajaron con Pablo y en la casa de ellos tenían que una iglesia. Allí se congregaba una iglesia, un grupo de creyentes. O sea, es una iglesia local. ¿Se imaginan que nos saludan? Bueno, Juan no los saludan, ¿cierto? Y un saludo a la iglesia que se congrega allá en Gratamira. El pueblo de Dios que se congrega en Gratamira. Y entonces eso produce identidad. Es muy importante que usted tenga identidad con el pueblo de Dios. Claro, Dios, usted puede estar con el Señor allí a solas en su casa porque tenemos comunión con Él toda la semana, pero es muy importante que usted valore y ame la iglesia. Hay iglesias que no son verdaderamente iglesias del Señor, pero hay iglesias que son verdaderamente iglesias del Señor, aún con muchos defectos que podamos tener. Pero yo creo que nos congregamos acá es porque hemos creído en Cristo Jesús, y porque queremos agradarle en medio de nuestras dificultades y luchas. Y Dios te llama y Dios te ha perdonado tus pecados. Y si usted no le ha entregado su vida a Jesús, el Señor le dice, hey, hay perdón de pecados para ti si crees en Jesús y te arrepientes. Y pasas a ser hijo de Dios, a ser parte de la iglesia de Dios. Y entonces nos convertimos en un pueblo, en un pueblo. Y este pueblo tiene una misión, tiene unos propósitos, porque al fin y al cabo parece que a veces parece que nuestra razón de ser es reunirnos acá un miércoles o un domingo y para de contar, pero esa no es la finalidad de la iglesia. La finalidad de la iglesia va mucho más allá de reunirnos acá esporádicamente o constantemente, según sea el caso. Porque al fin y al cabo, Dios nos ha llamado con propósito y para ejercer ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Un ministro es ¿qué? Un servidor. Suena como muy alto, como algo, y sí, es muy prestigioso, pero todos somos llamados a ejercer ministerio. O sea, todos somos llamados a servir y específicamente a servir como iglesia. ¿Cómo servimos como iglesia? Primeramente somos llamados a servir como iglesia ministrando a Dios. Somos llamados a adorar a Dios. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando Pablo le escribe a los Efesios, dice en el capítulo 1:12, dice que el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Nosotros somos llamados para exaltar el nombre de ¿quién? De Dios. Cuando nosotros cantamos acá es una expresión de nuestra adoración y es muy importante. Para mí es muy triste escuchar a alguien a todo pulmón cantar cualquier música, reggaetón, salsa, lo que sea. Y cuando cantamos acá en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué esos brazos cruzados? Porque venimos a ¿qué? A exaltar el nombre, es nuestra expresión, pero la adoración tiene que ver con todos los días en nuestras vidas. ¿Cómo adoramos? ¿Usted alguna vez ha hablado bien de alguien?
Usted se pone en una reunión y normalmente cuando se reúne la gente están hablando de otro. Normalmente lo malo. Pero a veces, uy, ¿sí viste a fulano? Uy, ese es un monstruo. Así dicen los muchachos, ese es un monstruo. Uy, qué man tan calidoso. Uy, no, ese no es terrenal. Y la gente empieza a exaltar a los hombres, empezamos a exaltar un celular, empezamos a exaltar tantas cosas que perecen. Pero nosotros somos llamados a exaltar al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. A Él. Y por eso cuando cantamos es significativo, valioso, porque sabemos a quién le estamos cantando, pero vivimos para adorarle y agradarle a Él. Ese era el primer propósito que tenemos como iglesia. El pueblo de Dios es llamado a adorar a Dios, pero también somos llamados a servir a los otros creyentes. ¿Sabía usted? La vida cristiana es de servicio. Y buscamos servir a los otros. El mayor ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesús, que siendo en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios, sino que se humilló tomando forma de hombre. Pero dice la Escritura que en Colosenses 1:28, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarnos a Dios perfecto en su relación con Cristo. La vida, bueno, cuando usted llega al Señor, ¿cuánto han experimentado la paz del perdón? Si usted no lo ha experimentado, hay perdón para usted. Y hoy puede experimentar, ponerse en paz con Dios y experimentar lo que es el perdón del Señor. Pero la vida cristiana no termina ahí. Nosotros compartimos el Evangelio a alguien cree en el Señor Jesucristo, esta persona se arrepiente y uno ¿cómo se siente? Contento. Pero ahí no termina todo. Porque dice que el que comenzó la obra, ¿la qué? Pero Dios a través de quien perfecciona la obra en los otros. Sí, pero a través de la iglesia. En Efesios capítulo 4, la escritura del versículo 2 dice que Dios dio a la iglesia dones, ministerios, apóstoles, profetas, maestros y pastores, evangelistas. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Sí, Dios nos ama mucho, a pesar de nuestros defectos y nuestras falencias. Pero Dios quiere transformarnos. Ese es el propósito de Él. Y si yo llevo años en el Evangelio y sigo siendo igual, algo está ocurriendo, ¿qué está pasando? Que no estoy creciendo. Y claro, muy rico que alguien ore por ti, que uno está esperando al ungido de Dios que ore por uno. Y gloria a Dios por las oraciones de cada uno, son necesarias, necesitamos orar los unos por los otros. Pero necesitamos ser edificados a través del cuerpo de Cristo. Necesitamos ministrarnos los unos a los otros. Saben que Dios le da a usted cosas tan especiales que otra persona las está necesitando de acá de la iglesia. Cada uno, ninguno de nosotros es tan perfecto o está tan sobrado que no necesita la administración y la bendición que otro miembro del cuerpo de Cristo le puede dar. Somos unos necesitados de los unos de los otros. Por eso no se distancie de la iglesia. Tenemos afanes, trabajo y todo el cuento, pero no se distancie de la iglesia. Y vaya un paso más allá, no se conforme tan solo con congregarse. Indague, pregunte, necesitamos fortalecernos para que cada una de las personas que hay acá en la iglesia pueda crecer, pueda madurar en su fe. Uno ve un bebecito con sus travesuras y uno dice que tan lindo el niño. Si se orina el niño, tan lindo el niño. Pero uno 40 años y orinándose por ahí se ve muy feo. Igualmente, ¿qué pasa en el caminar cristiano? Hey, hermanos, Dios quiere, no lo dude, es voluntad de Dios transformarnos día tras día.
hasta que cada día nos parezcamos más a Cristo. Dios quiere, nosotros como iglesia somos llamados a servir a los de afuera. Dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y que la gente de afuera tiene que ver las obras de Dios en nuestras vidas. Por tanto, nos pone una vara muy alto el Señor, que nos dice que oremos y amemos a nuestros enemigos. Una vara muy alta. Adorar como cuerpo, adorar como pueblo. Edificarnos los unos a los otros, ayudar a los demás a crecer. Pero alcanzará a otros que no conocen al Señor Jesucristo y mostrar la misericordia de Dios aún en aquellos que no creen. O que tal vez creemos nosotros que no lo merecen. Pues al fin y al cabo nosotros tampoco lo merecíamos. Y entonces, cuando la palabra de Dios habla de la iglesia, muestra diferentes ilustraciones de cómo es la iglesia. Y hay varias ilustraciones, como dice que somos la familia de Dios, que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. A los que creyeron en Él y le recibieron, le dio el derecho de ser hijos de Dios, dice Juan 1:12. Pero me encanta como dice Pablo a Timoteo acerca de sus relaciones con los hermanos. Y dice en 1 Timoteo 5:1, no le hables fuerte a un hombre mayor, sino háblale como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. Trata a las mujeres mayores como si fuera tu propia mamá. Y respeta a las jóvenes como a tus hermanas. Y eso me parece a mí hermoso. Porque aunque debemos de hacer bien a todo el mundo, para Dios es muy importante que hagamos primeramente bien, principalmente a los de la familia de la fe. Así que la persona que usted tiene al lado, si es un creyente, si es alguien con sus defectos, con sus virtudes, es muy valioso para Dios. Y Dios demanda que lo valoremos, que le demos ese valor que esa persona tiene. El Señor nos muestra también en cada una de estas alegorías de cómo muestra la iglesia. Está mostrando lo que está esperando de la iglesia, lo que debemos de hacer de la iglesia. Él habla que yo soy la vid y ustedes son los ¿qué? Los pámpanos, o sea, las ramas. Y espera de nosotros ¿qué? Fruto. Y una rama que está ligada a una buena mata de uvas, lo natural es ¿qué? ¡Que de uvas! Si usted está ligado a la vid, lo natural es que usted dé fruto, no es lo raro. Y nos muestra esa alegoría para mostrarnos la dependencia que tenemos de la iglesia. Depende, la iglesia es en Cristo, simplemente somos, como dicen por ahí, bucha y pluma. La iglesia sin Cristo no es nada. Somos un muerto. Lo que le da vida a la iglesia es Cristo. Y cuando nosotros reconocemos su señorío, eso es lo que hace la diferencia. Por amor a ti, amo a mi hermano. Por amor a ti, Señor, busco, Señor, ser parte de la edificación de tu iglesia. Porque una de las formas en que también una alegoría habla acerca de un edificio, de un templo. Ya no se trata de un edificio bonito, sino que nosotros mismos somos llamados templo. Dice que nosotros somos las piedras vivas, dice Pedro en 1 de Pedro 2:5, somos piedras vivas, y en 1 Corintios 3:9 habla de la importancia de ese templo. Somos el templo de Dios, hablando de la congregación de los santos, y para Dios es tan importante que advierte al que quiera destruirla. Así que cuando nosotros vemos el valor que Dios tiene para la iglesia, deberíamos de cambiar nuestra forma de vernos y de ver la iglesia. Por último, hay una de las alegorías que habla acerca de que somos el cuerpo de Cristo. Gracias, Byron. Somos el templo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 12, del 16 en adelante, aunque Efesios también habla acerca de eso, pero
me llama la atención acá y quisiera detenerme un poco más en esto. Dice en 1 Corintios capítulo 12, está hablando Pablo acerca de los dones espirituales. Él está hablando a una iglesia en Corintio. La iglesia de Corintios, Pablo la describe como los santos que están allí en Corintios y los trata como una iglesia. Pero cuando usted se ve en Corintio habían rivalidades, había orgullo, había pecado, había ese yo soy más que usted. Y digo, bueno, impresionante. Yo pensé que eso solamente pasaba hoy en día. Pero habían problemas, porque yo digo, ¿sabe qué es lo feo de la iglesia? Usted y yo. Sí. ¿Y sabe qué es lo bonito de la iglesia? Cristo en usted y en mí. Dios en personas como nosotros y el Señor allí paciente queriéndonos formar. Por eso es importante la formación y por eso los apóstoles, para ellos es muy importante escribirles a las iglesias, porque cada iglesia está pasando por su propia lucha, su propia dificultad, y es importante que los apóstoles escriban cartas a las iglesias. Y lo que hace Pablo es hacerles saber de verdaderamente quién es lo que importa, porque ellos unos eran hinchas de Pablo, otros de Apolos, y entonces cada uno buscaba sentirse que era mejor que el otro. Dividido por fracciones. Y Pablo le empieza a decir en el versículo 4, 1 Corintios 12, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Es Dios el que hace la diferencia. Y escuche esa hermosura del versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y eso es, wow. Dios te da un don, una manifestación, una capacitación. ¿Sabes para qué? Para bendecir a tu hermano. Y hay muchos dones. Claro, nosotros empezamos pensando en los dones sobrenaturales. Pero todo dado por Dios es un don sobrenatural, porque al fin y al cabo, el día que tú fuiste formado, Dios te formó tan particular. Tú tienes capacidades que otros no tienen. Otros tienen capacidades que nosotros no tenemos. Pero cuando llegas al Señor, y si tú entiendes que esas capacidades que tú tienes de parte de Dios, Él te las dio. Cuando alguien llega a Cristo, eso tiene que volverse mucho más especial. Claro, a medida que vas caminando con el Señor sigue mostrando diferentes dones. Pero entiende, lo que Dios te da no es para que digan qué maravilloso eres, sino que Dios está pensando en otro. Puede usar a mi hijo, puede usar a mi hija para edificar a mi otro hijo, a mi otra hija, para que el cuerpo empiece a fortalecerse, a edificarse. Y habla de los diferentes dones. Y todo lo hace el mismo. ¿Quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está obrando allí en So, en Oscar, en Nelson. Está obrando en cada uno de ustedes. Si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, el Señor está obrando. Y si todavía no ha entregado su vida a Jesús y está acá, es porque el Espíritu Santo le está incomodando. Y le está hablando, inquietando su corazón. Y, hey, ¿cuándo me vas a entregar tu vida? Porque yo te estoy llamando para que seas parte de mi pueblo. Y está allí obrando en medio de cada uno de nosotros. Y luego nos compara con el cuerpo. Y dice que el cuerpo es ¿qué? Uno. Pero el cuerpo tiene ¿qué? Muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, ¿qué? Aunque son muchos, constituyen ¿qué? Un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos, libres, pobres, negros, blancos, chinos, indios, lo que sea, donde Dios nos haya sacado, a todos nos bautizó bajo el mismo espíritu.
Porque el cuerpo no es solamente uno. La iglesia no es solamente uno. Yo no soy la iglesia. A veces decíamos así, yo soy la iglesia. No, yo soy parte de la iglesia. Yo soy un miembro de la iglesia. Pero como miembro de la iglesia necesito de los otros miembros para ser edificado. Nosotros con orgullo decimos, yo no necesito de nadie. Y el sueño ideal es que yo no quiero depender de nadie. Hermano, somos unos dependientes por más que usted quiera decirlo. Por más que usted se esfuerce, somos unos dependientes y unos necesitados. Al fin y al cabo no creo que usted haya hecho la ropa que tiene puesta. Esa ropa la hizo alguien más. Y cuando estamos hablando de la iglesia, ¿cómo le puede decir el pie si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Cada parte es tan diferente, somos tan diferentes los unos de los otros, pero cada uno tan importante para Dios. Cada uno pensado, diseñado por Dios desde la fundación del mundo con propósito. Tú me eres útil. Tú me eres útil. Tú eres mi hijo. Yo he llamado para bendecirte. Uso a otros porque Dios usa a otros para bendecirte, pero quiero usarte a ti para que seas de bendición para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y luego habla acerca de la importancia de cada parte del cuerpo. Para nosotros, las personas que por X o Y motivo ministramos desde el púlpito, somos más visibles, ¿cierto? Y si acá hay alguien carismático, no necesariamente carismático, sino que usted ve ahí una gracia de parte de Dios, usted dice, wow, ¿cierto? Y sobresale el que canta, sobresale todo eso. Sin embargo, Dios no ve cuál es más importante que cuál. Porque al fin y al cabo, hay partes que nosotros ocultamos en nuestro cuerpo. Y por eso usted se viste muy bien vestidito, porque son muy valiosas y motivo de honra para usted. Asimismo, hay muchas partes en el cuerpo de Cristo que aunque no son visibles, Dios les da honra. Dios les honra, porque es Dios el que pone a cada uno en el lugar indicado. Es Dios el que honra a cada parte del cuerpo y por eso nosotros no debemos de menospreciar los unos a los otros. No podemos exaltar a unos por ser más visibles y menospreciar al otro por ser poco visible. Porque para el Señor cada parte del cuerpo es importante y Dios pone a cada uno en el lugar que le corresponde. ¿Ha pensado usted qué quiere hacer Dios con tu vida? Porque con toda seguridad, yo no sé, todos venimos a los pies de Cristo, con la necesidad de ser ministrados de parte de Dios. Sin embargo, Dios está viendo más allá. Dios está allí, Jesús vino para servirte. Y Él lava tus pies. Él se pone la toalla y te limpia y te perdona y te sana. Y luego dice, papito, mamita, te amo, te bendigo, pero así como te he bendecido a ti, también quiero que seas parte de la bendición del cuerpo. También quiero que seas parte de la edificación de la iglesia. Por eso es tan importante que no solamente usted se identifique con Cristo, sino que empiece a tener identidad con la iglesia. Que tenga identidad con la iglesia local donde Dios te haya puesto. Si Dios te puso acá o si te puso, no sé. Pero si estás acá, si crees que Dios te puso acá, entonces, hey Señor, muéstrame. Pero es muy importante que tengas identidad con la iglesia. Porque es a través de ese cuerpo que Dios te edifica. Y es a través de la iglesia que tú vas a crecer y a ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere que tú seas.
para que la iglesia podamos cumplir el propósito y el llamado de Dios y ser la congregación de los santos que exalte, honre el nombre de Dios y que proclame las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Vamos a levantar una oración a Dios y a darle gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú eres bueno. ¿Alguien necesita entregar su vida a Jesús? Ahí donde está, levántese, tome una decisión. Señor, yo soy parte de tu iglesia y te doy gracias por ella. Enséñame a bendecir a tu pueblo, Señor. Enséñame a bendecir a tus hijos y a tus hijas. Perdónanos cuando somos indiferentes los unos con los otros. Perdónanos, Dios mío, cuando somos tan egoístas, tan sumergidos en nosotros mismos, porque muchas veces hemos actuado así, Padre, tú lo sabes. Perdónanos, bendito Dios, por nuestro individualismo, bendito Dios poderoso. Oro por tu gracia y tu misericordia sobre esta iglesia en Gratamira. Oro por la iglesia, Dios mío, aquí en Gratamira. Oro porque la persona que de allí, que tú has traído para ser de bendición para esta iglesia y que tú has traído para que esta iglesia los bendiga. Y yo bendigo a cada hombre y mujer, Dios mío, en esta noche, Señor. Oro, Dios mío, que tú bendigas sus casas, sus vidas. Pero oro para que tú le hagas entender que parte de la victoria y la bendición tiene que ver con tu cuerpo, bendito Padre. Tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Una gracia especial, bendito Padre Celestial. Una gracia especial sobre cada uno. Un despertar del Espíritu, Dios mío. Que se caigan nuestros prejuicios. Que se derrumben las barreras, Señor. Y que todos, Señor, entendamos que hemos sido llamados por el mismo Señor. Que todos tenemos el mismo Espíritu, bendito Dios poderoso. Que eres tú el que nos has llamado, bendito Padre. Gracias, Señor, te doy por tu gracia y tu bondad. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús.